Imagínate que hace 10 años alguien te hubiera dicho, aparta 500 pesos y ponlos a trabajar. ¿Lo hubieras hecho? Eso es una ida al cine con tus palomitas y refrescos bien servidos. Pero imagínate que alguien te hubiera dicho eso. ¿Lo hubieras hecho? Posiblemente no. Y para ser honestos, quizás yo tampoco. ¿Por qué? Porque 500 pesos se sienten una cantidad pequeña, pero al mismo tiempo se siente que son 500 pesos que no puedes perder tal vez. Además de que si tienes esta mentalidad de que tal vez invertir es para aquellos que andan con trajes o que usan palabras como interés compuesto o inflación o portafolios, no se está refiriendo a mochilas, ¿eh? Pero volviendo a la pregunta, el problema no son los 500 pesos. El problema es la idea de que invertir es para cuando estés listo, para cuando tienes dinero de sobra para invertir. Y ninguna de las dos es cierto. Soy Edgar Chang, hablemos de finanzas con propósito. Y este es el último episodio de la temporada introductoria. Hoy vamos a hablar sobre inversiones. No de dónde puedes invertir o en qué instrumentos puedes invertir, sino de por qué muchos no damos ese primer paso de invertir. De ese miedo que te detiene y que te está costando más que cualquier otra pérdida que te hayas imaginado. El miedo de invertir es real y no lo quiero minimizar. El miedo de perder por lo que has trabajado, por lo que te has esforzado y verlo perder valor es un miedo real que lo puede entender. Proteger lo tuyo es muy racional. El problema está cuando ese miedo te detiene, cuando te entra esa parálisis de no querer mover tu dinero por un miedo de perderlo. Eso es el problema, esa parálisis, ese miedo, que hablando en vida en general y de fe, vivir con miedo no es forma de vivir. Porque por no perder 1,000 pesos al mes, estás perdiendo 10 años de tu vida de inversiones, de hacer crecer tu dinero. Y aquí voy a ser totalmente honesto contigo. Yo tampoco empecé a invertir desde temprano, cuando empecé a recibir un sueldo, aunque me hubiera gustado poder hacerlo. Pero no lo hice por miedo también, por ignorancia, del pensar que invertir es para aquellos que ya están más preparados, que saben más, son expertos en el tema, en la bolsa. Y es para cuando tienes dinero de sobra. Pero lo que más lamento hoy no son las inversiones que hice mal, son el no haber comenzado, el no haber dado ese primer paso desde antes, desde cuando empecé a recibir un salario. Todos esos años ya no los puedo recuperar. Y cuando se habla sobre inversiones, el tiempo es la materia prima de toda inversión. Y no te estoy contando esto para que te sientas mal, te lo estoy contando porque ese miedo es real, que nos detiene a muchos de poder empezar a invertir. Y es un costo real, aunque sí tal vez puede ser invisible, aunque no te lleguen notificaciones de tu banco, pudiste haber ganado este dinero durante este tiempo, bla, bla, bla. No lo recibes así, porque el banco te manda notificaciones hasta cuando te compras un chicle. Pero esta pérdida del tiempo es muy real y tiene consecuencias muy reales en tu cuenta bancaria y en tu patrimonio futuro. El no invertir también es una decisión y créeme, esa decisión te está cobrando intereses. Eclesiastés 11:12 habla sobre la importancia de diversificar y dice: invierte en 7 empresas u 8 porque no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Y es muy interesante que este dicho lo dice alguien que fue tan rico, alguien que entendía el dinero y los recursos, que fue el rey Salomón. La idea de diversificación es clave cuando se habla sobre inversiones. También le decimos no poner todos tus huevos en una sola canasta, de saber variar en lo que inviertes. Pero fíjate, no dice invierte si te sobra o si entiendes perfectamente el mercado de lo que está pasando. Dice invierte y diversifica porque no sabes las incertidumbres que van a pasar en la vida y por eso es importante tener diferentes canastitas, llamémoslo así, de inversiones. Y claro, no se puede hablar de inversiones y fe sin hablar de Mateo 25, sobre la parábola de los talentos, de esos 3 siervos que recibieron dinero y que 2 invirtieron y multiplicaron el dinero, pero el tercero solo lo guardó, lo enterró. Y claro, el amo no estuvo contento con este tercero porque le dijo: hubieras invertido, hubieras tan siquiera dado el dinero al banco para generar intereses. Y el reproche del amo fue que este siervo tuvo miedo de no invertir, de no poner a trabajar el dinero, porque según tenía miedo de que lo iba a perder.
Y a veces ese miedo nos detiene otra vez de poder hacer las cosas, de tener amarrado o apretado lo que tenemos. Pero cuando hacemos eso, nos afecta tanto negativamente que en realidad nos está haciendo perder dinero. Arriesgar o abrir las manos, nos abrimos a que nos beneficiemos y que recibamos intereses sobre lo que tenemos. Así funciona los recursos y dinero. Cuando lo pones a trabajar es cuando generas. Eso es una lección de fe y en la Biblia que todos tenemos que implementar en la vida, aunque hay momentos, claro, donde el miedo es real y lo comprendo, créeme, yo también he pasado por esos momentos. Pero el miedo no te agrega nada a tu vida, te quita, y eso es una realidad. Y cuando nos damos cuenta de eso, entonces nos libra a poder dar ese paso de fe. Es interesante que en estos pasajes bíblicos es como describe a un buen mayordomo. Hablando de mayordomía, es saber administrar lo que tenemos, el de no cerrarnos, pero tener diferentes canastitas de inversiones donde podamos recibir un retorno de nuestro trabajo. Hagamos un ejercicio práctico y quiero que te lo tomes tan en serio como sea posible. Imagínate que empiezas a invertir hoy 1,000 pesos mensuales por 20 años. 1,000 pesos, a veces ni sabemos en qué nos gastamos 1,000 pesos al mes. Calculando más o menos con 8% de interés anual de esa inversión, en 20 años tendrás 587,000 pesos. No porque hayas sido un genio financiero, sino por consistencia y por tiempo. Esas son las palabras clave, consistencia y tiempo. Ahora imagínate otra versión de ti en 20 años, la que no invirtió esos 1,000 pesos mensuales, sin el capital y sin el hábito de esa inversión. Esas dos versiones van a existir en 20 años y creo que la respuesta es obvia de cuál quieres ser. Pero la pregunta es, ¿cuál estás construyendo hoy? Es algo que puedes decidir empezar a hacer desde ahorita. Y otra vez, cuando hablo de inversión, no quiero hablarlo solamente de una perspectiva de dinero, aunque claro, tienes que tener el dinero para poder implementar la práctica. Pero quiero que hablemos de esa mentalidad de lo que es invertir. Eso te cambia tus hábitos, la forma de cómo ves el dinero. Ese es el poder de la inversión. Te conviertes en alguien que empieza a administrar tus fondos con una visión de tu futuro. De alguien que no solo ve el presente, pero está dispuesto a prepararse para el futuro también. Eso cambia cómo gastas tu dinero ahora, cómo lo administras, cómo lo ves. Otra vez, invertir no te va a hacer rico de la noche a la mañana. Esos solo son cuentos, pero en realidad eso no tiene un fundamento sólido. Invertir se trata de consistencia y de tiempo, y te crea esa consistencia y esa visión a largo plazo. Ese es el poder de la inversión. Antes de cerrar, 3 ideas prácticas de las que nos están frenando de invertir. La primera, no necesitas mucho para empezar a invertir. En México puedes invertir en CETES directos desde 100 pesos. Eso es menos de lo que te gastas cuando vas al Oxxo por solo una botellita de agua. Segundo, no necesitas entender todo completamente para empezar a invertir. La clave es empezar. No te estoy diciendo que no entiendas nada y que empieces a meter dinero en algo que tienes cero idea. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo de que no tienes que ser un experto en la bolsa, que basta que tengas un conocimiento, que sepas tus opciones y dónde puedes empezar a invertir. Y ahorita es tan fácil accesar información. Si usas ChatGPT, Gemini o Claude, que son chats de inteligencia artificial, haz preguntas como ¿qué es el interés compuesto? Explícame cómo funciona la inflación. Ese tipo de cosas es tan fácil accesar información que te puedes empapar. Y claro, el módulo 5 del curso de finanzas con propósito, ahí también tienes los pasos de cómo empezar a invertir desde el inicio. Y el tercer punto es que el riesgo no se elimina con no invertir, solamente lo estás cambiando porque ya estás perdiendo dinero por la inflación. Invertir no es para ricos, es para aquellos que decidieron tomar control sobre su futuro financiero. Llegamos al final de esta primera temporada. Muchas gracias por escucharnos hasta ahorita y quiero cerrar conectando los 5 episodios que hemos hablado hasta ahorita, porque no son temas separados, son temas que están conectados y se construyen el uno sobre el otro. Son un sistema completo. Empezamos por los fundamentos de cómo la fe y las finanzas no están peleadas y que eres un mayordomo de lo que Dios te ha confiado. Y sin este fundamento, todos los números y sistemas son solamente datos sin un fundamento, sin un propósito.
Luego hablamos del presupuesto, que es la herramienta más básica de un mayordomo, porque sin ella solo estás reaccionando y no estás tomando control de tus finanzas. Luego las deudas, de cómo el sistema crediticio en México está diseñado para que seas un esclavo financiero de estas instituciones y te están deteniendo de que construyas un patrimonio real en tu vida. Luego el ahorro, específicamente sobre el fondo de emergencias, de cómo este es el piso mínimo sin el cual todo lo demás de tu finanza se vuelve frágil, porque lo inesperado va a pasar y es mejor estar preparado. Y ahora inversiones, entender que no actuar también es una decisión que te está costando dinero, y cuando se trata de inversiones, tiempo es tu mejor aliado. Otra vez, estos 5 temas no son una lista de tareas, son una progresión. Cada uno construye sobre el anterior y juntos forman un sistema que une tu fe y cómo manejas tu dinero, de lo que escuchas y crees en los domingos y aplicarlos en tu semana. Se trata de finanzas con propósito, no de finanzas con perfecciones o de volverte rico de la noche a la mañana. Es de ser constante y fiel, un buen mayordomo en cómo manejas tus finanzas. Si esta temporada introductoria te resultó interesante y de ayuda y quieres ir más profundo con herramientas, con calculadoras, con un sistema de completo para ir por cada uno de estos módulos, entonces asegúrate de adquirir el curso de Finanzas con Propósito en wiserpicture.com. Son 5 módulos interactivos que puedes trabajar en ellos desde la website y todo tu progreso se va a guardar automáticamente en tu cuenta. Asegúrate de visitarla. La siguiente temporada va a arrancar pronto. Vamos a ir abarcando cada módulo a detalle y aplicarlo prácticamente en la semana. Si no quieres perderte ningún episodio, entonces asegúrate de suscribirte en Spotify, en Apple Podcast, donde sea que escuches el podcast. Asegúrate de suscribirte y no olvides de compartir el podcast con un amigo o amiga que le pueda servir este contenido. Gracias por acompañarme en esta temporada y que Dios te dé sabiduría y que esa sabiduría se empiece a notar en tu estado de cuenta. Nos vemos.